En este segundo tutorial vamos a seguir con algunas ideas de probabilidad. Recordemos que teníamos dos condiciones, o dos principios multiplicativos. El primer principio multiplicativo sirve para construir listas y dice que si nosotros queremos construir listas, y lo podemos hacer en una serie de pasos con 4 condiciones, que construyamos todas las listas, que siempre construyamos listas distintas, es decir, que al cambiar pasos siempre salga una lista diferente de las que ya hemos construido antes, que sepamos contar de cuántas formas se puede dar cada paso, y además que ese número de formas de dar un paso no dependa de lo que hayamos hecho concretamente en los pasos anteriores. El número de listas se obtiene multiplicando las formas de dar cada paso. Y el segundo principio multiplicativo dice que si tengo dos sucesos independientes, entonces la probabilidad de que suceda A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Donde sucesos independientes quiere decir que si primero hago un suceso y después el segundo, la probabilidad del segundo no depende de lo que haya pasado en el primer suceso. Esto era todo lo que habíamos dado. Por recordarlo un poquito, vamos a empezar con un ejemplo 2 de principio multiplicativo para probabilidades. Por repasar. Hoy vamos a empezar por uno bastante sencillo. El siguiente. Yo tiro monedas, tiro una moneda hasta que me salga una cara. Claro, las posibilidades pues pueden ser que me salga cara la primera, la segunda, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver cuál sería, por ejemplo, si se sabe. Vamos a suponer que la moneda está trucada. Que la probabilidad de que salga cara es, por ejemplo, vamos a suponer que hay más posibilidades de cruz que de cara, por ejemplo, es del 47%, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad? De que esa cara que yo estoy buscando salga cara a la quinta vez, por ejemplo. Bueno, lo primero, claro, a mí lo que me va a interesar es un cierto suceso, tirar la moneda. Tirar monedas son independientes, en el sentido de que si ya he tirado 4 veces la moneda, la probabilidad de que a la quinta vez me salga cara no depende de lo que haya pasado en los resultados anteriores. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Pues lo que me interesa es tirar. ¿Qué quiere decir probabilidad de que salga cara a la quinta vez? Pues yo lo que voy a tener son 5 tiradas. Una primera tirada, una segunda tirada, una tercera tirada, una cuarta tirada y una quinta tirada. A mí lo que me interesa es que la primera vez salga cruz, vamos a llamar cruz por ejemplo X. La segunda vez salga cruz, la tercera vez salga cruz, la cuarta vez salga cruz y la quinta salga cara. Fijaros que la cara tiene que ser esta cara y las anteriores cruces, por lo que digo, de que tiro moneda hasta que salga cara. Entonces, si hubiera salido una cara en la segunda vez, nunca llegaría a la quinta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de este suceso? Vamos a llamar a salir cara, y no a salir cruz. Entonces, a mí lo que me interesa es la probabilidad de que a la primera vez no salga cruz, y a la segunda no salga cruz, y a la tercera no salga cruz, y a la cuarta no salga cruz, y a la quinta salga cruz. Entonces tenemos unidos probabilidades de sucesos unidos por el i, y como decía, pues los sucesos son independientes en el sentido de que lo que haya salido, por ejemplo, en la segunda moneda, no influye en la probabilidad de sacar cruz o cara en la tercera. Entonces dice mi principio multiplicativo que yo lo puedo ir haciendo paso a paso. Primero calculo la probabilidad de este suceso, luego la de este, luego la de este, luego la de este, luego la de este, y multiplico. Y esas probabilidades las tengo, porque ¿cuál es la probabilidad de salir cruz? La probabilidad de salir cara es 47%. Vamos a ponerlo aquí, la probabilidad de A es 0,47. Y por lo tanto la probabilidad de no sacar
cara, pues será el otro 53%. Pues ya lo tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cruz a la primera? Pues 0,53. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cruz a la segunda? 0,53. La probabilidad de sacar cruz a la tercera, 0,53. La probabilidad de sacar cruz a la cuarta, 0,53. La probabilidad de sacar cara a la quinta, 0,47. Pues esta es nuestra probabilidad. Quería insistir en que, primero, que si los sucesos son independientes, pues ya vemos que es bastante fácil de aplicar, se va haciendo uno a uno. Y segundo, decirlo que no se puede hacer utilizando casos favorables partido por casos posibles, porque los dos sucesos que nos interesan, sacar cara y sacar cruz, no tienen la misma probabilidad. Sacar cara tiene probabilidad del 47%, sacar cruz tiene probabilidad del 53%. Vamos a hacer algún ejemplo más. Segundo ejemplo. Imaginemos que a nosotros por lo que nos interesa, pues vamos a sacar dos cartas. Una tras otra, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad? Por ejemplo, de las dos cartas sean de oro. Vamos a tener que poner una condición, y es que si lo observamos, si lo dejamos así, las probabilidades no van a ser independientes, porque si yo saco una primera carta, calculo la probabilidad de ser de oro, y luego saco una segunda carta, la probabilidad de que la segunda carta sea de oro, pues dependerá de casos favorables partido por casos posibles. Casos favorables, en principio, habría menos porque ya tengo una carta de oro. Entonces, para simplificar la cosa, pues vamos a suponer que la primera carta se vuelve a poner en el monto. Me ha salido una cosa muy rara, es que al mover el polígrafo me ha salido mal, perdonad. Sí. Esto es sencillamente, insisto, para que lo que haya pasado en la baraja, lo que haya pasado en la primera carta, pues no influya sobre la segunda. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es dos cosas: sacar una primera carta y luego sacar una segunda carta. Lo que nos interesa es que aquí esta sea una carta de oro y esta sea una carta de oro. Pues yo lo voy a hacer en principio en dos pasos. Voy a llamar a su 1 a que la primera carta sea de oro y a su 2 que la segunda carta sea de oro. A mí lo que me interesa es calcular la probabilidad de que la primera sea de oro y la segunda sea de oro. Antes de aplicar nada, tengo que comprobar que los sucesos son independientes. ¿Influye lo que haya pasado en la primera carta a la hora de calcular la probabilidad de la segunda carta? La respuesta es, pues vamos a ver, yo cojo una primera carta, la saco, veo lo que hay, la devuelvo a la baraja y saco una segunda carta. Esta es la parte importante. Como la he devuelto a la baraja, en mi baraja vuelvo a tener las 40 cartas y no influye para nada lo que haya salido en la primera. Por tanto, esto va a ser la probabilidad de a su 1 por la probabilidad de a su 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta sea de oros? Bueno, no lo he dicho, pero suponemos que tenemos una baraja de 40 cartas, de las cuales hay 10 de oros, 10 de copas, 10 de bastos y 10 de espadas. Por tanto, la probabilidad de que la primera sea de oro, pues es 10 partido por 40. La probabilidad de que la segunda sea de oro, pues también es 10 partido por 40. Entonces la probabilidad de que la primera sea de oro y la segunda sea de oro, pues es, bueno, 10 partido por 40, simplificando, es un cuarto. Un cuarto por un cuarto, pues 1 partido por 4 al cuadrado, o si queréis, pues 1 partido por 16. En este caso sí que podríamos haber hecho también el problema con probabilidad. Probabilidad de que la primera carta sea de oro y la segunda sea de oro, pues tendríamos probabilidad de 10 por 10 y abajo posibilidades 40 por 40 y no hubiera salido exactamente lo mismo. De todas formas, es cómodo el poder plantearse las dos cartas como dos sucesos independientes. Bueno, después de este pequeño repaso de lo que eran el principio multiplicativo y cómo se podía utilizar, pues vamos a seguir con nuestro
plan de ir calculando listas. Habíamos visto lo que eran las variaciones con y sin repetición, y hay un tipo de lista muy especial y que se utiliza muchísimo, y es lo que se llaman las permutaciones. Una vez más, es un tipo de fórmula que no es necesario, pero que es muy cómodo conocer, y además es fácil de recordar. Permutaciones dicen, tengo una serie de objetos que son distintos. Es importante que los sucesos, que los objetos que vamos a utilizar sean todos distintos. Bueno, tengo n objetos distintos. La pregunta es, ¿cuántas listas pueden hacerse? Con ellos, usándolos todos. Si lo pensamos, este tipo de listas, pues luego vamos a tener siempre los mismos objetos en un orden o en otro. Por esto normalmente a esto se le suelen llamar reordenaciones. Son los mismos objetos en la lista, pero en un orden o en otro. Bueno, pues vamos a ir viéndolo y vamos a verlo, empezar a verlo utilizando nuestro programa de cartas. Bueno, se queda un pelín cortado, pero me imagino que se ven bien cartas. Entonces tenemos, vamos como otras veces a empezar por un caso sencillo. Vamos a empezar por estas 4 cartas, como hemos hecho otras veces, que es una permutación o reordenación de estas 4 cartas, pues hacer una lista utilizando las 4 cartas. No se necesita nada nuevo. Como vamos a hacer una lista de 4 cartas, pues nosotros lo vamos a hacer en 4 pasos. El primer paso, elegimos una de las 4 cartas para empezar nuestra lista. Ya sabemos que basta con contar las listas que empiezan por J y luego multiplicar por 4, porque habrá exactamente las mismas listas que empiecen por J, por A, por Q o por K. Exactamente por el mismo motivo, habrá 3 formas de seguir la lista, con una de estos 3. Y también basta con contar las que empiezan por J y A y luego multiplicar por 3. Habrá 2 formas de seguir la siguiente lista y finalmente habrá una forma de terminar. Entonces, multiplicando, pues nos encontramos con que había que multiplicar por 4, por 3, por 2 y por 1. 4 por 3, por 2, por 1, 4 factorial. Listas de 4 cartas hay 4 factorial. Vamos a hacer un ejemplo un pelín más grande, para que veamos que las ideas son parecidas. Imaginemos que tenemos 10 cartas y queremos hacer una lista de 10 cartas. ¿Cuántas listas de 10 cartas se pueden hacer? Pues hay que elegir, lo vamos a hacer en 10 pasos porque hay 10 cartas. Elegimos una primera carta, lo puedo hacer de 10 formas, luego una segunda carta de 9 formas, luego una tercera carta de 8 formas. Hay que ir contando solo las que nos quedan libres. Ahora, una de las que quedan, 7 formas, una de las que quedan, formas, una de las que quedan, 5 formas, una de las que quedan, 4 formas, una de las que quedan, 3 formas, una de las que quedan, 2 formas y una de las que quedan, una forma. Lo he hecho en 10 pasos, formas de hacerlo: 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. 10 factorial. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a hacer por ejemplo, no sé, vamos a quedarnos con 3 tipos de cartas y vamos a quedarnos solo con, por ejemplo, con las Q y las K de estos 3 tipos de cartas. Pues si quiero hacer una lista con estas 6 cartas, pues lo hago en 6 pasos. Primer paso, elijo una de las 6 cartas. Siguiente paso, uno de los 5 que me quedan. Siguiente paso, uno de los 4 que me quedan. Siguiente paso, uno de los 3 que me quedan. Uno de los 2 que me quedan. El que me queda. Forma de hacerlo: 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Todo este tipo de lista, el número de pasos está claro, tantos como objetos tenga. Empiezas con el primer paso, tantos como tenga, y luego siempre vas disminuyendo en 1. Y el resultado, pues, es el factorial del número de pasos que has dado, que coincide con el número de objetos que tiene. Por tanto, tenemos el siguiente resultado, que es, lo que os decía, muy cómodo, muy útil y sobre todo muy fácil de recordar, que dice que en este caso, pues el número de permutaciones es n factorial. A mí esta fórmula sí que la suelo utilizar bastante, sencillamente porque ordenar es bastante habitual
Y además la fórmula es muy fácil de recordar. Formas de ordenar objetos distintos, n factorial. Algunos ejemplos sencillos, no hechos con cartas también ya hemos visto cómo se hacía. Primer ejemplo, imaginemos que tenemos una palabra como hola. Aquí lo importante es darse cuenta de que las 4 letras de hola son distintas. Entonces la pregunta es ¿cuántas palabras de 4 letras pueden hacerse usando esas letras? En el fondo, ¿qué es otra palabra de 4 letras? Pues coger las mismas 4 letras, la H, la O, la L y la A, y ponerlas en un orden o en otro. Como tengo que ordenar 4 cosas, 4 factorial. También se puede hacer sin fórmula. Y es hacerlo primer paso, elijo una de las 4 letras, por ejemplo la O, 4 formas. Segundo paso, elijo una de las 3 letras que me quedan, por ejemplo la L, 3 formas. Tercer paso, elijo una de las 2 letras que me quedan, por ejemplo la H. Y finalmente pongo la que queda, la A. Pero obviamente es más rápido escribir directamente que esto vale 4 factorial. Insisto, no es una fórmula que sea necesario saberse, pero como iremos viendo, pues es una fórmula que viene bien para luego utilizar para acelerar un poquito las cuentas. Un ejemplo del mismo tipo, dice yo tengo una baraja de 40 cartas, entonces formas de barajar. Barajar es cambiar el orden de las cartas. Una baraja de 40 cartas. Se podría hacer en 40 pasos, cojo una carta, luego otro, etcétera, o más fácil barajar la baraja, es solamente cambiar el orden de las cartas y por tanto pues directamente es 40 factorial. Bueno, pues ya tenemos nuestras formas de ordenar y vamos al siguiente problema, que es también muy interesante, muy útil, aunque es un poquito menos obvio. Y es, yo ahora tengo objeto, tengo n objeto, pero hay algunos repetidos. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas puedo reordenarlo? Aquí una S. ¿De cuántas formas puedo reordenarlos? Vamos a ver un poco cómo se hace utilizando nuestro programa de cartas y luego intentamos, digamos, pillarle el truco. Entonces, bueno, primero vamos a coger todas las cartas, vamos a darle la vuelta a todas las cartas para tener cartas repetidas y voy a quedarme solo con las que ponga en el centro. Vamos a coger, por ejemplo, 2 cartas rojas y una carta de estas con un rayo. ¿Cuántas listas puedo hacer yo con estas 3 cartas? Como veremos enseguida, el resultado no es 3 factorial, no es 6, y es porque hay 2 cartas iguales, hay 2 cartas repetidas, 2 rojas y una negra. Lo primero es que el resultado es bastante obvio, utilizando un truquito que no funciona en general, y es, en el fondo, como hay una negra, pues si lo pensamos, no hay muchas posibilidades. Vamos a ver. Voy a poner las 2 cartas aquí, y la negra la puedo poner al principio de la lista, negra, roja, roja. La puedo poner al final de la lista, roja, roja, negra. O la puedo poner en medio, roja, negra, roja. Y con esto pues ya está. Las listas son la negra al principio, la negra en medio, la negra al final. Entonces son 3. Como vemos, efectivamente el resultado no era 6, sino que es 3. ¿Por qué? Porque aparecen la mitad de cartas de lista de estas 3 cartas en vez de las 3 factorial, 3 por 2 por 1. Y es por lo siguiente, si nosotros queremos utilizar el principio multiplicativo, nosotros lo que haríamos sería lo siguiente. Es decir, elegimos una carta, tenemos en principio 3 posibilidades, me voy y elijo una carta de las que quedan, 2 posibilidades, elijo una carta, una posibilidad, 3 por 2 por 1. ¿Dónde hemos fallado? Pues vamos a ver. Recordemos que para aplicar el principio multiplicativo teníamos que cumplir 3 condiciones. Primera condición, se deben de
construir todas las listas. Efectivamente, si yo pongo una carta, después otra y después otra, pues construyo todas las posibles cartas. El problema está en el segundo paso. Si yo doy alguno de los pasos de forma distinta, debería de construir listas distintas. Entonces yo he dicho, primer paso, cojo esta roja, después la negra, después esta roja, ¿vale? Pero si en vez de eso, mis pasos hubieran sido, primero cojo esta roja, después esta negra y después esta roja, construyo exactamente la misma lista, roja, negra, roja. Por eso no podíamos aplicar el principio multiplicativo, porque la lista la estábamos construyendo, la misma lista, dos veces. Observemos que esto pasa siempre. Si yo cojo roja, negra, roja, esta lista la habré construido aquí, y si hubiera intercambiado la primera por la segunda roja, la lista es exactamente la misma. Si hubiera empezado negra, roja, roja, también si hubiera intercambiado esta roja con esta, hubiéramos tenido exactamente la misma lista. Y si hubiera sido roja, roja, negra, también se hubiera intercambiado estas dos, hubiera sido la misma lista. Ahora ya entendemos un poco más lo que pasa. Yo construí 6 listas, pero de las 6 listas que construí, la primera se repetía 2 veces, la segunda 2 veces y la tercera 2 veces. Luego lo que pasa es que en el fondo construía solamente 3 listas distintas, cada una de ellas 2 veces. ¿Cómo podríamos haber obtenido el número de listas? Utilizando nuestro principio multiplicativo, viendo que cada lista se repite 2 veces y diciendo, listas he construido 6, como cada una la construyo 2 veces, pues listas distintas he construido 6 partido por 2, 3. Esto es lo que se llama el principio de la división y lo vamos a escribir aquí porque nos va a interesar después. Es decir, que en general el principio de la división suele ser bastante más complicado de usar que el de la multiplicación, pero es bastante útil. El principio de la división dice, también es principio para listas. Entonces construyo listas, pero en el proceso cada lista se repite el mismo número de veces, como antes, que todas se repetían 2 veces. Bueno, pues entonces el número de listas distintas es igual al número de listas construido partido por el número de veces que se repite cada una. El problema es que si hacemos esto, pues calcular el número de listas construido es bastante sencillo, se utiliza como si fuera el principio multiplicativo, pero también hay que contar el número de veces que se repite cada una. En nuestro caso precisamente esa es la situación. Como tengo n objetos y hay algunos repetidos, cuando las construya van a aparecer repeticiones y por tanto voy a tener que contar esto. Entonces vamos a ir haciendo también como antes algunos ejemplos y después vemos el resultado general. Aquí teníamos el caso este de 6 partido por 2. Vamos a hacer un ejemplo un pelín más complicado, también en el que se pueda ver la fórmula. Vamos a coger, por ejemplo, 3 rojas y una negra, y a ver cuántas listas distintas se pueden construir. He puesto 3 y 1 precisamente porque se puede utilizar el truco este para saber desde el principio cuál es el resultado. Y es que en el fondo, si yo pongo las 3 cartas rojas, pues no hay muchas formas, porque al final tengo que poner la negra, la puedo poner al principio, tendré la lista negra 3 rojas, o aquí roja, negra, 2 rojas, o aquí 2 rojas, negra, roja, o aquí 3 rojas y una negra. O sea, solo importa la posición en la que pongo la negra. Entonces, posibilidades pues hay 4. Entonces vamos a ver por qué 4. Y es por lo siguiente. Imaginemos que lo queremos hacer por el principio multiplicativo. Yo cojo y digo, tengo que elegir una de las cartas, 4 formas, luego otra de las cartas que me quedan, 3 formas, luego otra de las cartas que me quedan, 2 formas, una de las que me quedan, una forma. Formas de colocarlo, 4 por 3 por 2 por 1, 4 factorial.
Ya sabemos que no es 4 factorial. 4 factorial es 24 y sabemos que no es 24 sino 4. Una sexta parte. ¿Por qué una sexta parte? ¿Cuándo repito yo lista? Pues el problema son los objetos iguales. Como estos objetos son iguales, yo los he ido cogiendo, pero en el fondo, si los cojo estos tres, olvidémonos del negro, en un orden o en otro, me va a salir la misma lista. Si yo cojo estas dos cartas y las intercambio, me sale la misma lista. Si yo cojo estas dos cartas y las intercambio, me sale esta misma lista, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que el número de veces que se me repiten es las formas que tengo de cambiar el orden de las tres cartas rojas, que en el fondo da igual. Formas de ordenar tres cartas rojas, 3 factorial, que es 6. Por eso me salía 24 partido por 6. Listas que he construido 4 factorial, pero veces que se repita cada uno 3 factorial. Vamos a ver si esto funciona más o menos siempre. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos que en nuestro ejemplo no voy a utilizar esta carta, pero sí que voy a utilizar, por ejemplo, 2 cartas negras. ¿Cuántas listas puedo hacer yo utilizando estas 4 cartas? Si lo hiciéramos con principio multiplicativo, podríamos pensar que es primera lista, primera carta 4 posibilidades, 3 posibilidades, 2 posibilidades, 1 posibilidad, 4 factorial. Hay muchas menos. ¿Cuándo repetiré? Pues las repeticiones se deberán a las cartas rojas. Si yo tengo 2 cartas rojas, como son iguales, si las intercambio, la lista es la misma. Entonces, cada lista que yo construya se va a repetir 2 factorial 2 veces, debido a que el orden de las cartas rojas no influye. Pero también se va a repetir otras 2 veces, que es cuando intercambio estas 2 cartas. Entonces, la misma lista se repite 2 veces con motivo de lo de la repetición de las cartas rojas y 2 veces con motivo de la repetición de las cartas negras. En total se va a repetir 4 veces. Entonces, ¿cuántas listas hay? No 4 factorial, sino 4 factorial, que es 24, partido por 2, por las repeticiones de las rojas, y partido también por 2 por las repeticiones de las negras. Este mismo proceso funciona si, por ejemplo, tuviéramos 3 rojas y 2 negras. ¿Cuántas listas podría construir en principio? Formas de poner la primera carta 5, de poner la segunda 4, de poner la siguiente 3, de poner la siguiente 2, de poner la siguiente 1, 5 factorial. 5 factorial es 5 por 4, 20, por 6, 120. Pero no todas las listas van a ser distintas. ¿Cuándo se repetirá la lista? Pues las rojas van a producir repeticiones al construir esas listas. Siempre y cuando yo intercambie dos rojas, va a salir la misma lista, ya lo sabemos. ¿Cuántas rojas tengo? 3. ¿De cuántas formas podría yo ordenar esas 3 rojas? 3 factorial. ¿Cuántas repeticiones me producen las rojas? 3 factorial. Pero también tengo 2 negras repetidas. También el orden en que las ponga no influye. ¿De cuántas formas puedo ordenar 2 cartas negras? 2 factorial. Pues las negras producen que cada objeto se repita 2 veces, 2 factorial veces. En total, ¿cuántas veces se repite cada lista? Pues 3 factorial debido a la roja, 2 factorial debido a las negras. ¿Cuál sería el resultado? 5 factorial partido por 3 factorial, 2 factorial. Ya vemos un poco el esquema de lo que está pasando. Yo me lo planteo como si fuera a hacer una lista con las 5 cartas, como si fueran distintas, formas de ordenar 5 cartas, 5 factorial, pero tengo que tener cuidado, siempre que haya repeticiones me produce que construya varias veces la lista, y tengo que dividir por el factorial de las veces que se me repita ese tipo de cartas. Exactamente igual funciona si en vez de 2 tipos de cartas tenemos 3 tipos de cartas, 4 tipos de cartas, etc. Vamos a poner, por ejemplo, 2 de estas con luna. ¿Cuántas listas podría hacer? En principio, lo hago, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas, elijo una, 7 formas, 6 formas, 5 formas, 4 formas, 3 formas, 2 formas, 1 forma, 7 factorial, pero no todas van a ser distintas. Las rojas, como hay 3 iguales, van a hacer que se repitan tantas como formas de esas mismas cartas, ponerlas en un orden o en otro, 3 factorial. Como hay 2 negras distintas, pues esas van a hacer que se repitan tantas veces como formas de poner 2 cartas, 2 factorial, y lo mismo que las azules. Formas de ordenar estas 7 cartas es 7 factorial partido por 3 factorial, que es las veces que se repiten las rojas, 2 factorial, que es las veces que se repite por las negras, 2 factorial por el número de veces que se repite debido a que hay cartas de luna repetidas. Tenemos, por tanto, nuestra respuesta para el problema de si tengo objetos y hay algunos repetidos, de cuántas formas puede ordenarse. Pues formas de ordenar
ordenar n objetos, si se repiten, o sea, si hay algún tipo de repetición, será, primero, ordeno sin importarme si hay repeticiones o no, igual que hacía con las cartas, las ordeno todas, formas de ordenar en objetos, n factorial. Pero abajo tengo que tener en cuenta las repeticiones, el producto de los factoriales de las repeticiones. Esta fórmula sí que es muy importante porque luego, como decía, pues un problema, que como veremos una vez que sabemos este tipo de fórmula es muy sencillo, plantearlo desde el principio pues no es tan sencillo porque tienes que contar listas, contar repeticiones, darte cuenta del principio de la división, etc. Sin embargo, si sabemos aplicarlo, pues es muy fácil de aplicar y es muy potente. Vamos a hacer ejemplos y alguno pues va a empezar con lo de las cartas. Tengo 3 cartas rojas, por ejemplo, 2 azules y una negra. Se supone, aunque no lo escribo aquí, que las de cada color, igual que antes, son exactamente iguales. ¿De cuántas formas puedo ordenarlas? Formas de ordenarlas. 1 porque obviamente vamos a hacer más de 1. Formas de ordenarlas. Pues vamos a ver. Lo único que tenemos que pensar es, primero, ¿cuántas cartas tengo en total? 3 y 2, 5 y 1, 6. Pues 6 factorial. Formas de ordenar 6 cartas partido por 6 factoriales. De 6 factorial. Ahora, ¿qué repeticiones tengo? Pues aquí tengo una primera repetición. Hay 3 cartas rojas, o sea, la primera repetición. Entonces lo que hago es dividir por 3 factorial porque esas mismas cartas en un orden o en otro dan la misma lista. Luego aquí tengo otra repetición, tengo 2 azules. Pues aquí también pongo un 2 factorial porque cada caso se repetirá 2 veces. Porque da igual en qué orden ponga estas 2 azules. Aquí como solo tengo una negra, aquí no se produce ninguna repetición. Hay gente que le gusta poner aquí 1 factorial. 1 factorial vale 1 y en el fondo pues da igual. Entonces, forma de ordenar 6 cartas es 6 factorial partido por el producto de los factoriales de las repeticiones. Un segundo ejemplo. Yo tengo una palabra, por ejemplo, lo que sé, oso. ¿Cuántas palabras puedo formar con esas 3 letras? ¿Cuántas palabras formo reordenando esas 3 letras? Pues la respuesta es tengo 3 letras, 3 factorial, pero cuidado con las repeticiones. Aquí la O está repetida 2 veces, por tanto tengo que dividir por 2 factorial. La S, como no se repite, no hace falta ponerlo. Aquí lo podemos calcular. 3 factorial es 6, partido por 2, hay 3. Las 3 que se pueden formar, como curiosidad, pues son oso, obviamente, so y os. Depende de la posición en la que ponga la S. Un tercer ejemplo de este tipo de historia es, pues, no sé, lo hemos hecho ya con esto, pues ponemos un número, por ejemplo, el 1, 3, 7, 3, 2, 1, 3, y la pregunta, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues ¿cuántos números de 7 cifras se hacen reordenando esas cifras dadas? Bueno, pues la respuesta es, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues 7 factorial, partido por el factorial de las repeticiones. A ver, el 1 se repite 2 veces, pues será partido por 2 factorial. El 3 se repite aquí, aquí y aquí, pues 3 factorial veces. Y el 7 y el 2 no se repiten, pues esto es el número de cifras. Como un ejemplo, digamos, curioso, imaginemos que, como en las películas, ¿no?, uno quiere adivinar una contraseña o un número de teléfono, va a un teléfono o se dice, bueno, pues esto resulta que sé, por ejemplo, que la contraseña es de 5 letras, vas al teclado y ves que hay 3 teclas
que están más desgastadas, que son la A, la B y la C, por ejemplo. Y dice, bueno, pues la contraseña estará formada por combinaciones de estas 3 letras. También te das cuenta de que hay 2 de ellas que están más desgastadas que la tercera, por ejemplo la A y la B, y supone, de forma bastante razonable, que la contraseña estará formada por 2 A, 2 B y una C. ¿Cuántos casos tendrías que probar para probar todas las posibilidades? Porque claro, no vas a saber en qué orden se han dado esas teclas, ¿no? Pues la respuesta es, pues, 5 letras partido por, son 5 factorial partido por el producto de los factoriales de las repeticiones, en nuestro caso 5 factorial partido por 2 factorial, 2 factorial. Vamos al siguiente tipo de problema, que es interesante, y es, nosotros ya sabemos, tenemos algunas técnicas, todavía veremos algunas más, pero ya tenemos técnicas para hacer algo bastante interesante, y es empezar a contar. Cuando tengamos una probabilidad, normalmente la probabilidad va a ser de que ocurra algo. Entonces ese algo quiere decir que se van a construir algún tipo de listas, pero las listas no van a ser listas en general, sino con algún tipo de condición que es la que a nosotros nos interesa. Entonces lo que vamos a empezar es, perdonad, se me ha abierto esto, contar listas con condiciones. Las herramientas que nosotros vamos a utilizar pues son el principio multiplicativo, junto con saber contar permutaciones y lo que se llaman permutaciones con repetición, o sea, formas de ordenar objetos que se pueden repetir. Entonces vamos a empezar por el primer tipo de condición, que suele ser el más sencillo, y es condiciones sobre posición. ¿Qué quiere decir una condición sobre posición? Pues hay 2 variantes, y es que la lista tiene que tener un valor dado en alguna posición, por ejemplo, palabras que empiezan por H, por ejemplo, números que empiezan por 4. Y una segunda, que también es bastante simple, es que la lista tenga que tener el mismo valor en 2 posiciones. Exactamente igual para 3, pero... Un ejemplo típico son precisamente los capicúas, de los que vimos un ejemplo la semana pasada, en el tutorial anterior. Vamos a ver cómo nos lo planteamos aquí. Esencialmente para este tipo de condiciones, normalmente lo importante es cómo te planteas el conseguir que se cumplan estas condiciones. Las listas con condiciones sobre posición, las ideas son bastante sencillas y no son demasiado difíciles. Vamos a quedarnos, por ejemplo, solo con corazones. Incluso, como siempre, vamos a quitar cartas para nuestro primer ejemplo. Entonces imaginemos, por ejemplo, que queremos una lista que empiece por as. Si queremos una lista que empiece por as, pues es bastante sencillo. Yo cojo, digo la primera carta, como tiene que ser un as, si solo tengo un as, pues una posibilidad. Luego, para la segunda posición no tengo ninguna condición, pues elijo una de las 3 que me quedan, luego una de las 2 que me quedan, luego la que me queda. Mi principio multiplicativo, sin ningún tipo de problema, me dice que el número de listas pues es 1, acordaros que tenía que empezar por as, por 3, por 2, por 1. No ha habido ningún problema. Entonces, si la condición sobre posición es en la primera posición, pues no hay ningún problema. Imaginemos que nosotros queremos hacer una lista que termine en as. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues elegimos la primera carta, 4 posibilidades, elegimos la segunda carta, 3 posibilidades, elegimos la tercera carta, 2 posibilidades, elegimos la cuarta carta, una posibilidad. Podríamos pensar que es 4 por 3 por 2 por 1, pero eso no es así. ¿Dónde tenía yo una restricción? En la última carta. Yo he dicho muy rápido que la posibilidad de al final poner una carta era el as, pero eso es porque la lista no había puesto el as todavía. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en la segunda posición yo hubiera puesto un as? Pues si es J, as, K, forma de poner luego el as, no habría habido ninguna. Entonces no podemos aplicar tan directamente el principio multiplicativo, porque al llegar a las posiciones sobre las que tenemos restricción nos podemos encontrar con que las probabilidades varíen. ¿Cuál es la solución? Pues intentar poner las condiciones que tengamos desde el principio. Entonces, en vez de, si tenemos una restricción en la última posición, pues lo que hacemos es empezar la lista
por la última posición. Entonces, lo primero que hacemos es poner el as al final. Formas de poner el as al final, solo hay una. Luego ponemos las demás cartas sobre las que no hay restricción. Pues, 3 formas, 2 formas, 1 forma. Total, 1 por 3 por 2 por 1. Y exactamente igual, si la posición, quisiéramos que la estuviera en segunda posición, pues primero ponemos la segunda posición, luego la primera, luego la tercera y luego la cuarta. Entonces, en las condiciones sobre posición, lo que se suele hacer es empezar por aquellas posiciones sobre las que tenemos restricciones. Vamos a hacerlo con un caso un poco más grande. Tenemos que queremos hacer una lista de 3 cartas que termine en as. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Pues como hemos dicho de 3 cartas, las restricciones sobre la última posición, pues empezamos por la última posición. Como queremos que termine en as, pues tengo 4 posibilidades. Y luego las otras 3 cartas, pues 3 posibilidades, 39 posibilidades, 38 posibilidades, 37 posibilidades. En la única que tengo que tener cuidado es en la que tengo restricción y esa la pongo al principio, 4 posibilidades para las demás, pues tal y como estábamos acostumbrados. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ya con las restricciones sobre que haya 2 posiciones, digamos, iguales. Puede ser que sean iguales o del mismo valor o algo por el estilo. Vamos a empezar por una que tengan, por ejemplo, que tengan que ser exactamente iguales. Vamos a poner todas las cartas boca abajo para repetir. Imaginemos que queremos hacer una lista de 4 cartas, pero con la condición de que la primera carta y la última sean iguales. Las de en medio nos da igual, pueden ser iguales, distintas, nos da igual. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la restricción? Que la última carta sea igual que la primera. Pues para evitarme problemas, eso es lo primero que hago. Pongo la primera carta e inmediatamente la última. Entonces, formas de elegir la primera carta. Como hay 4 tipos de cartas, porque hay repeticiones, pues 4 formas. Inmediatamente pongo la última. Forma de poner la última carta, una posibilidad. Hasta ahora llevo 4 posibilidades para este, una sola para este porque tiene que ser igual. La segunda carta, tengo 4 posibilidades. La tercera carta, pues tengo 4 posibilidades. 4 por 1, por 3, por 2. La idea es poner la restricción en cuanto se pueda. Otro ejemplo. Imaginemos que queremos una lista de 4 cartas, pero de forma que la primera y la última tengan el mismo valor. Como tengo restricciones, en cuanto pueda las pongo. Primera carta, 40 posibilidades. Lo segundo que hago es poner la última carta, porque es donde tengo una restricción de que esta carta tiene que tener el mismo valor que la primera. Forma de poner esta carta, pues como esta es un 6, tendré 3 posibilidades. Da igual qué carta hubiera aquí, tendría que poner otra de las 3 que tiene el mismo valor. Pues si esta hemos puesto una que tiene 40 posibilidades, para esta solo tengo 3 posibilidades. Este 6, o este 6, o este 6. Voy a coger este mismo. Y ahora pongo las 2 de en medio. Ahora llevo 40 por 3. Me quedan 38 cartas, pongo una cualquiera. Me quedan 37 cartas, pues pongo una cualquiera. Listas que empiezan y terminan por cartas del mismo valor. 40 por 3, por 38, por 37. Por supuesto, si tenemos varias restricciones sobre posibilidades, pues ahora sobre posiciones, pues se van poniendo una detrás de otras. Por ejemplo, imaginemos que queremos que las 3 primeras cartas, una lista de 4 cartas, queremos que la primera sea el as de corazones, que la segunda sea un rey y que la tercera sea un 7. Pues primera restricción, primera posición, una posibilidad. La segunda tenía que ser un rey, tengo 4 posibilidades. La tercera tenía que ser una Q, pues también 4 posibilidades. Y la cuarta, que puede ser cualquiera, pues tengo 37 posibilidades. Entonces, el truco para este tipo de restricción, de condiciones sobre posición, es sencillamente empezar por aquellas situaciones o aquellas posiciones en las que tenga restricciones. Por lo demás, pues no hay ninguna dificultad y los problemas se hacen exactamente igual de sencillo que si no tuviéramos restricciones. Por dejar un par de ejemplos escritos aquí, pues vamos a hacer ejemplos. Pues por ejemplo, bueno, uno que ya teníamos hecho de antes, pues números capicúas de, por ejemplo, 3 cifras. No lo escribo aquí, pero suponemos que se puede empezar por 0. Entonces yo tengo aquí, tengo que formar números de 3 cifras, lo he dicho, en base 10. En
cuanto pueda pongo mi restricción. Ser capicúa es una restricción de posición. Lo que me está diciendo es que esta posición y esta pues tienen que ser iguales para que sea igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Bueno, pues pongo aquí una cifra, una cualquiera de las 10 cifras que hay, considerando, insisto, que puedo empezar por 0. Por ejemplo, pongo un 7. E inmediatamente me voy a la que tengo la restricción. Aquí tengo que poner 1 igual y por tanto las posibilidades son 1. Finalmente en medio pongo las cifras que quiera. Tengo 3 posibilidades, por ejemplo. Aquí tengo el 707, que es un capicúa. Imaginemos que, por ejemplo, tengo ejemplo 2, pues tengo las letras de Luis o Luisa, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que quiero es pues, reordenar estas letras, pero formas de reordenarlas de modo que acaben en vocal, por ejemplo, ¿no? Pues lo primero que voy a hacer es cojo mis 5 letras y digo, bueno, pues mis 5 letras, ¿dónde tengo una restricción? Aquí, pues empiezo por aquí. A veces, como en este caso, da igual por donde empecemos, pero es una buena técnica empezar siempre por donde tenga restricciones. Yo digo, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo aquí? Pues tengo que coger una de mis 3 vocales. Por ejemplo, la A. Y ahora ya el resto pues lo voy poniendo. Aquí una de las 4 letras que me quedan, por ejemplo la S. Luego aquí una de las 3 letras que me quedan, por ejemplo la I. Luego aquí una de las 2 letras que me quedan, por ejemplo la U. Y finalmente pues la letra que me queda. 3 por 4 por 3 por 2 por 1. Este truco también funciona si hay repeticiones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la palabra amasar y queremos reordenarlas de modo que acaben en A. Bueno, pues lo que vamos a hacer es 5, tenía 6, 3, 4, 5 y 6. Primero lo vamos a plantear como si no hubiera repeticiones, como si no hubiera 3 letras iguales. Entonces nos vamos aquí y decimos, hay 2 formas de planteárselo y las 2 son correctas. Una es, me voy a poner a hacerlas como si fueran 6 letras, no me preocupo de nada. Y luego divido por los factoriales de las repeticiones. Y otra posibilidad pues sería primero poner aquí una A y después decidir el orden de las demás, de las otras 5 letras, teniendo en cuenta repeticiones. Lo podemos hacer de las 2 formas y veremos que sale de la misma lo mismo. Primero voy a hacerlo. Aquí tengo que poner una A, como tengo 3 haces, pues pongo una, 3 formas. Luego aquí me quedarán 5 letras, voy a ir tachando las que ponga y así. Me quedan 5 letras, por ejemplo pongo la M, 5 formas. La tacho. Pongo otra de las que me quedan, por ejemplo la S, 4 formas. Me quedan 3, pues elijo una de estas 3, por ejemplo una A. Me quedan 2, pues elijo una de esas 2. Por ejemplo, la R. Y finalmente, pues pongo la letra que me queda. No he terminado porque hay que tener en cuenta que yo lo he hecho así, pero se producen repeticiones. Pues ya sabemos el truco. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Pues se está repitiendo solamente la A, que está repetida 1, 2 y 3 veces. Por tanto, pues divido por 3 factorial. Otra forma de planteárselo, que funciona exactamente igual. Vemos que da el mismo resultado, es decir, bueno, yo tenía, eso sí, voy a, digamos, destachar las letras para poder hacer otra vez el principio contando lo que hay y todo eso, la palabra era amasar. Bueno, pues la forma de plantearlo, siempre empiezo por la posición, digo, yo tengo la A, ¿y qué me queda? Pues tengo que decidir, por ejemplo, da igual la que haya utilizado, ¿no? He cogido esta, pues me quedan 5 letras, lo que tengo que decidir es el orden de estas 5 letras. Formas de ordenar 5 letras, 5 factorial partido por el producto de las factoriales de las repeticiones. En estas 5 letras la A se está repitiendo 2 veces. 5 factorial partido por 2 factorial. Podemos ver que sale exactamente lo mismo. En este caso, si hacemos las cuentas, bueno, hay que tener en cuenta que aquí tengo este 3 por 2 por 1.
3 por 2 por 1, 3 factorial, se iría con este 3 factorial, sería 5 por 4, 20, por 3, 60. ¿Vale? Y si lo hacemos por aquí, es 5 factorial, que es 120, partido por 2, que es 60. Por supuesto, el número es el mismo, los dos planteamientos son correctos. Ya hemos visto cómo hacer listas con restricciones sobre posición. Vamos al siguiente tipo de restricción. En este tutorial vamos a ver 3 tipos de restricciones. El segundo tipo de restricciones, que también es bastante fácil de hacer una vez que tenemos nuestros métodos, es restricciones sobre números de objetos de cada tipo. Segundo tipo de restricción, números de objetos de cada tipo. En este caso es más fácil verlo con números que con cartas, por tanto no me voy a abrir el programa de cartas. Imaginemos, por ejemplo, vamos a ver primero el ejemplo y luego ponemos el principio general. Un ejemplo, imaginemos que queremos hacer números en binario. Ejemplo 1 con 3 ceros y 2 unos. Por supuesto vamos a tener 5 cifras. Si lo vemos, en el fondo queremos hacer una lista de 5, pero tenemos una restricción de que para esa lista queremos utilizar 3 ceros y 2 unos. En ese sentido, números de objetos de cada tipo que van a aparecer en la lista. La forma de hacerlo es muy curiosa, y es construirse uno solo. Por ejemplo, si queremos 3 ceros y 2 unos, pues da igual el que empecemos, podemos empezar por 3 ceros y 2 unos. Y darnos cuenta de lo siguiente: cualquier otra lista con 3 ceros y 2 unos va a estar formado por exactamente los mismos elementos, pero en un orden o en otro. Luego es lo mismo que reordenar 3 ceros y 2 unos. ¿Y de cuántas formas puedo ordenar 3 ceros y 2 unos? Tengo 5 objetos, pues 5 factorial partido por el producto de los factoriales de las repeticiones. El 0 se está repitiendo 3 veces, el 1 se está repitiendo 2 veces. 5 factorial partido por 3 factorial, 2 factorial. Un segundo ejemplo. Imaginemos que queremos hacer palabras con 2 A's, 2 B's, una C y, por ejemplo, 3 D's. ¿Cómo lo hago? Total, voy a tener que hacer una lista de 2, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Construyo una, la primera que se me ocurra. 2B, no, voy a poner a 2B, 2 A's, una C, 3 D's. ¿Cuáles serán las demás listas? Pues con estas mismas palabras, letras, pero en un orden o en otro. Tengo que reordenar 2 A, 2 B's, una C y 3 D's. En total, como tengo 8 cosas, pues 8 factorial partido por el producto de los factoriales de las repeticiones. 2 factorial porque la A se repite 2 veces, 2 factorial porque la B se repite 2 veces, la C no hace falta que la tenga en cuenta porque no se repite, y 3 factorial porque la D se repite 3 veces. Entonces, este tipo de problemas de conseguir hacer listas, pero en el que se sabe cuántos objetos hay de cada tipo, pues son bastante simples, sin más que considerar que construyo uno y después reordeno. El tercer tipo de restricción que vamos a ver cómo se hace es cuando queremos que las de un mismo tipo, objetos de un mismo tipo, estén juntos. Es el último tipo de restricción que vamos a ver en este tutorial. Para esto sí que merece la pena hacerlo con cartas, porque se ven mejor las ideas. Como siempre, vamos a empezar con menos cartas. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con A6 y 2, por ejemplo, de diamantes y de corazones. ¿Cuántas listas puedo hacer con estas 4 cartas si queremos que las de corazones estén juntas y las de diamantes estén juntas?
El método para hacer este tipo de historia es fijarse primero en las que queremos que estén juntas. Entonces vamos a empezar porque queremos que estén juntas el as y el 2 de tréboles, de diamantes. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con el as y el 2 de diamantes por separado. Estas dos cartas las voy a ordenar y una vez que estén ordenadas, por supuesto formas de ordenar dos cartas hay 2 factorial o 2, se pueden poner como as2 o 2as. Elijo la que a mí me interese y la considero como un bloque. Entonces lo primero que hago es ordenar dos cartas, 2 factorial, y considerarlas como un bloque. No las separaré nunca, con cuyo motivo estarán siempre juntas. Como quiero que los corazones también estén juntos, hago lo mismo con los corazones. Cojo los 2 corazones y por separado los ordeno. Puedo decidir as2 o 2as, también tendré 2 formas de ordenar los corazones y también los considero como un bloque. No he terminado porque me falta decidir el orden en que pongo estos 2 bloques. Entonces, formas de ordenar 2 bloques, pues puedo coger este, por ejemplo, puedo ponerlo primero corazones y después diamantes, o primero diamantes y luego corazones. 2 formas de ordenar los 2 bloques. Fijaros que lo he hecho en 3 pasos. Primero ordené el bloque de diamantes, 2 formas, luego ordené el bloque de corazones, 2 formas, y luego ordené los 2 bloques. Total de listas de corazones y diamantes, de forma que los corazones estén juntos y los diamantes juntos, hay 2 por 2 por 2, 8 formas de hacerlo. Podríamos haberlo pensado de otra forma, pero este método es más flexible, solo porque veis que se podría haber pensado en este caso de otra forma. Tengo 4 cartas, ¿vale? Pues yo empiezo por una de las 4 cartas, puedo empezar por cualquiera, 4 formas. A continuación pongo la otra carta que me queda de ese palo. Solo puedo hacerlo de una forma porque solo me queda un diamante. 4 por 1 hasta ahora. Elijo una de las 2 cartas que me quedan, elijo la que me queda. 4 por 1 por 2 por 1, 8. Ahora es que esto que aquí se puede hacer en cuanto empezamos a tener más cartas, pues ya no es tan sencillo. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos 3 cartas de tréboles, 3 cartas de diamantes, 3 cartas de corazones y queremos hacer una lista de forma que queremos que las diamantes vayan juntos, los corazones vayan juntos, las picas vayan juntos. ¿Cómo lo hago? Como quiero que los diamantes vayan juntos, pues lo primero que hago es me aparto los diamantes, decido en qué orden van a ir los diamantes y los considero como un bloque. Formas de ordenar 3 diamantes, como las cartas son distintas, 3 factorial. Tengo un bloque, me he equivocado, me he traído el que no era, tengo un bloque de diamantes que ya no voy a tocar, ¿vale? Ahora hago lo mismo con los corazones, tengo 3 corazones, formas de ordenar, los ordeno y los considero un bloque, formas de ordenar 3 corazones, como son distintos, pues 3 factorial. Y los considero como un bloque. Cojo las 3 picas, decido en qué orden quiero que aparezcan, por ejemplo, no sé, en este orden, como cualquiera, formas de ordenar 3 picas, 3 factorial y los considero como un bloque. Me falta algo más, que es decidir el orden de los bloques. Imaginemos que primero quiero que aparezca el bloque de corazones, luego quiero que aparezca el bloque de picas y luego quiero que aparezca el bloque de diamantes. Pues he tenido que ordenar 3 bloques, formas de ordenar 3 bloques distintos, 3 factorial. En total, pues tengo 3 factorial por 3 factorial por 3 factorial por 3 factorial. Lo he hecho en 4 pasos. Primer paso ordeno los diamantes, segundo paso ordeno los corazones, tercer paso ordeno las picas, cuarto paso ordeno los bloques que me quedan. Un ejemplo más. Vamos a... Bueno, parezca que siempre... Voy a coger, por ejemplo, 2 corazones, voy a coger 3 diamantes y voy a coger, por ejemplo, una pica. Y voy a hacer una lista con estas cartas con la condición de que los diamantes estén juntos. Me da igual si los corazones están juntos o no. Las picas, como solo hay uno. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que los diamantes estén juntos. Pues yo cojo los diamantes, los aparto. La idea es que siempre tienes que apartar lo que quieras que esté junto. Decido en qué orden voy a poner esos diamantes y los considero como un bloque. Formas de ordenar 3 diamantes, 3 factorial. ¿Hay algún tipo de cartas más en las que me hayan dicho que tienen que ir juntas? No, pues este primer paso de formar bloques ya hemos terminado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decidir el orden de lo que me queda. ¿Pero qué es lo que me queda? Importante darse cuenta. Me quedan 4 cosas. Me quedan 2 cartas de corazón,
una carta de picas y un bloque de diamantes. Las cosas que queréis que vayan juntas tienen que ser consideradas a partir de ahora como un bloque para evitar que se vuelvan a separar. Entonces lo único que tengo que hacer es ordenar estas cuatro cosas. Esta carta, esta carta, esta carta y esta carta. Formas de ordenar cuatro cosas, 4 factorial. Por ejemplo, primero pongo un corazón, luego este bloque, luego este corazón y luego esta carta. He hecho una lista en la cual los diamantes me he asegurado de que vayan juntos. Otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, 2 diamantes, tengo 2 corazones, tengo 2 tréboles y tengo una pica. Total, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Quiero que los diamantes vayan juntos. Quiero que los tréboles vayan juntos y los corazones me dan igual. Forma de hacerlo. Si yo lo que quiero es que los diamantes vayan juntos, lo primero que hago es, me aparto los diamantes, decido en qué orden quiero que vayan, forma de ordenar 2 diamantes, 2 factorial, y los considero como un bloque. ¿He terminado con condiciones de estar juntos? No, porque también quiero que los tréboles estén juntos. Pues cojo los 2 tréboles, decido en qué orden quiero que vayan, forma de ordenar 2 tréboles, 2 factorial, y a partir de ahora ya siempre los considero como un bloque. No hay más restricciones de que haya cartas juntas, por tanto, hemos terminado con la parte de que vayan juntas. Falta decidir el orden de todo esto. ¿Qué tengo? 5 cosas, 3 cartas y 2 bloques. Formas de ordenar 5 cosas, 5 factorial. Por ejemplo, primero cojo este, luego pongo, por ejemplo, el bloque de diamantes, luego, por ejemplo, pongo el bloque de tréboles, luego la carta de corazón que me queda y luego la carta de picas que me queda. Formas de ordenar en total. Lo he hecho en varios pasos. He ordenado los diamantes y considerado como un bloque, 2 factorial. He ordenado los tréboles y lo he considerado como un bloque, 2 factorial. Y luego he decidido el orden de estos 5 elementos, estas 3 cartas y estos 2 bloques, 5 factorial. Total, 2 factorial por 2 factorial por 5 factorial. Entonces la clave para conseguir que unos ciertos objetos vayan primero es, los que vayan juntos, perdón, es apartarlos, ordenarlos, considerarlos como un bloque. Y al final ordenar los objetos que te quedan considerando que hay objetos y bloques. Los bloques se consideran como un solo o un macro objeto para no poder separarlos. Bueno, lo voy a poner como aquí como una indicación, por si acaso, y es que la idea es que los que quiero que vayan juntos los ordeno y los considero un único objeto, un bloque. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un ejemplo básico, solamente por dejar alguno escrito. Por ejemplo, imaginemos que tenemos letras A, E, C, O, B. Quiero hacer palabras de modo que las vocales vayan juntas. ¿Cómo lo hago? Pues lo primero que hago es cojo las vocales, que son 3, ¿vale? Y las ordeno y las considero como un bloque. Entonces ordeno, voy a hacer 2 al final. Ordeno la A, la E y la O. Formas de ordenar 3 vocales. No, voy a hacer solo uno porque me estoy quedando sin batería. 3 factorial, ¿vale? Voy a quitar aquí esto. Estas rayas que aparecen es por falta de batería. Y las considero como un bloque. Entonces, pues voy a considerarlas como un bloque. Por ejemplo, A, E, O. Así voy a terminar de escribirlo, aunque sea con el ratón. Me va a costar un poco más, pero bueno, ya tenemos un bloque. De alguna forma marcarlo, pues vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces yo tengo lo siguiente, esto es lo primero que hago, y lo segundo que hago es terminar. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una C, tengo una B y tengo algo más. Tengo esto de que trabajo cuesta escribir con el ratón. Tengo esto.
Entonces tengo tres cosas, contando esto como un solo objeto, ¿vale? Formar de ordenar tres objetos distintos, pues 3 factorial. El total. Pues será 3 factorial de haber ordenado las tres letras y considerarlas como un bloque, multiplicado por 3 factorial de haber ordenado las dos letras y el bloque que me quedaba. Bueno, pues con esto terminamos este segundo tutorial.